1941. Operation Barbarossa. And in all its history, the world had never known such an onslaught. El primer año de la invasión nazi a la Unión Soviética, los alemanes parecían invencibles. Miles de kilómetros y millones de personas cayeron bajo su terrible avance. Joseph Stalin sabía que debía renovar sus estrategias o corría el riesgo de ser completamente aniquilado. Fue por esta razón que a fines de 1941 decidió permitir que las mujeres de su nación se alistaran al Ejército Rojo. En un abrir y cerrar de ojos, sus fuerzas habían aumentado drásticamente, con defensoras llenas de un fervor patriótico, deseosas de expulsar a los nazis de su tierra. Una de las unidades femeninas más célebres de la guerra fue el 1077º Regimiento Antiaéreo. Formado casi en su totalidad por muchachas poco más que adolescentes, su bautismo de fuego ocurrió en la infame Batalla de Stalingrado. Enfrentándose a terribles condiciones, superadas completamente en número y en equipamiento, sabían que solo combatiendo con valentía podrían derrotar a su enemigo. Si no lo lograban, les aguardaba un trágico final a ellas y a toda la ciudad. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el 1077º Regimiento Antiaéreo y las valientes defensoras de Stalingrado. Para hablar de las acciones que llevaron a cabo estas audaces mujeres, primero hay que poner en contexto cómo se llegó a la batalla por esta ciudad. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler ordenó el inicio de la masiva invasión de la Unión Soviética en lo que se conoció como Operación Barbarroja. Millones de hombres, camiones, tanques y aviones cruzaron la frontera que separaba a la previamente conquistada Polonia del país de Joseph Stalin en una gigantesca ofensiva. El líder soviético, si bien sospechaba que el Führer estaba pronto a atacar, no logró preparar sus defensas. En tan solo unos meses, los soldados alemanes avanzaron miles de kilómetros de estepas rusas, destruyendo todas las posiciones defensivas que se le interpusieron. Traían consigo la muerte, no solo de los combatientes, sino también de civiles. Cientos de aldeas fueron incendiadas, muchas veces junto con todos sus habitantes. From the very start, the Red soldiers fought back courageously. But with their foes lay the heavy advantage of surprise. Against flamethrowers, against the best trained and most experienced fighting force in the world, this first resistance could be but short-lived. La operación germana tenía tres objetivos. Hacia el norte se debía conquistar la importante ciudad de Leningrado. Esta no solo era un gran centro industrial, sino que también les otorgaría bases navales vitales para sus operaciones en el Océano Ártico. Hacia el centro de la Unión Soviética, las tropas nazis se dirigían a Moscú. No hace falta decir qué efecto tendría en los defensores si esta ciudad cayera en manos de Hitler. Para los jerarcas alemanes, tomar la capital casi significaría la victoria final. Finalmente, el objetivo en el sur eran dos: los fértiles campos de Kiev que podrían alimentar a las tropas germanas y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Este material era vital para el funcionamiento de los vehículos, por lo que quitárselo a los soviéticos los dejaría prácticamente fuera de combate. Las victorias iniciales de los nazis parecían indicar que no tendrían problemas para cumplir sus objetivos. A pesar del impresionante número de soldados rojos que podían enviar al campo de batalla, el equipamiento y el entrenamiento de los hombres de Stalin estaba obsoleto en comparación al alemán. Estos caían en grandes cantidades y la poderosa Unión Soviética estuvo a punto de colapsar antes de que finalizara 1941. Stalin y sus generales sabían que se debían tomar medidas rápidamente para evitar la destrucción.
Los oficiales fueron instruidos a aumentar la disciplina en las divisiones para evitar las retiradas no autorizadas. Cualquiera que huyera corría el riesgo de ser disparado por sus propios camaradas. La industria pesada, ubicada en su mayoría en la zona oeste de Rusia, fue trasladada hacia el este, detrás de los montes Urales, para prevenir que cayera en manos enemigas. Pero no bastaba con las medidas de precaución, también se debía pasar a la acción. Una decisión que resultaría ser clave fue la de permitir el enrolamiento de mujeres dentro de unidades de combate. La población femenina soviética desde un principio había insistido en su derecho a luchar contra el enemigo, pero solo se les otorgaban trabajos de soporte. Eran en su mayoría enfermeras, aunque también había administradoras, cocineras y conductoras. Sin embargo, la rapidez en la que los soldados del Ejército Rojo caían llevó a la reconsideración de esta normativa. De inmediato, los números de las fuerzas aumentaron en gran medida, llenándose de mujeres ansiosas de expulsar a los nazis de su nación. Una posición que muchas de ellas elegían era la de francotiradora. Sus cuerpos eran en general más pequeños que el de sus camaradas hombres, lo que las volvía más difíciles de detectar. Además, se decía que poseían más paciencia que sus contrapartes masculinas, la cual es una virtud muy importante para este tipo de rol. Algunas de ellas, como por ejemplo Lyudmila Pavlichenko, se convirtieron en figuras de la propaganda soviética, alentando a soldados y a civiles por igual a seguir resistiendo. También se crearon unidades casi en su totalidad compuestas por mujeres. Una de ellas fue el 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno, que aterrorizó a los invasores con sus aviones biplanos. Como su nombre lo indicaba, realizaban la mayoría de sus operaciones en la oscuridad de la noche. Los alemanes eran incapaces de verlas, pero podían escuchar el sonido silbante que realizaban sus aeronaves. Fue tan grande el miedo que causaron en los nazis que ellos mismos las apodaron las brujas nocturnas. The women would fly at high altitudes, then switch off their engines and glide to a bombing altitude, where in almost silence with no engine sounds, they would drop their payload and cause chaos. They were like ghosts, and they would cause a lot of confusion amongst the Germans. Estos son solo algunos de los ejemplos más conocidos de las combatientes femeninas, pero hubo muchos más. Se cree que alrededor de 1 millón de ellas se alistaron en el ejército cuando se les permitió hacerlo. Todas las medidas tomadas por los defensores ocasionaron que el avance alemán, en principio aparentemente imposible de frenar, comenzara a ser resistido. Casi ninguno de los objetivos de Hitler fue alcanzado. Leningrado fue sometida a un terrible y largo asedio, pero la ciudad nunca cayó debido en parte a la voluntad inquebrantable de su población. En el centro del país, los soviéticos les brindaron a los germanos su primera derrota terrestre a solo decenas de kilómetros de Moscú, y la capital nunca fue conquistada. Sin embargo, en el sur, los nazis consiguieron ciertas victorias. Los campos de Kiev y el resto de Ucrania cayeron en sus garras, junto con todos los productos para alimentar a sus tropas y a su gente. En 1942, Hitler, enfrentado con dificultades en los demás frentes, enfocó sus maniobras en este sector. El objetivo principal seguían siendo los pozos petrolíferos del Cáucaso, pero el Führer sumó otro blanco: Stalingrado. Casi más por capricho que por estrategia militar, el jerarca nazi quería tomar la ciudad que llevaba el nombre de su rival, costara lo que costara. Sabía el valor simbólico que tendría y el golpe anímico que resultaría para los defensores. Fue así que dividió sus esfuerzos en 2 direcciones, uno que seguiría hacia el Cáucaso, mientras que el otro se trasladaría a la ciudad. Joseph Stalin también estaba al tanto de lo que significaría la conquista de este lugar, por lo que ordenó que se realizaran tremendos esfuerzos para evitarlo. Stalingrado se convirtió en el punto donde la vida o la muerte de la Unión Soviética se decidirían. Una enorme campaña de propaganda fue empleada para llenar a los defensores de un fervor patriótico y para motivar a los civiles de Stalingrado a que ayudaran en el esfuerzo bélico.
Todo estaba listo para lo que prometía ser una de las batallas más decisivas de toda la Segunda Guerra Mundial. El 2 de agosto de 1942, el Sexto Ejército Alemán, encargado de esta operación, cruzó el río Don, logrando establecer una amplia cabeza de playa en la orilla opuesta. Las divisiones germanas avanzaron desde allí hacia el río Volga, en donde se encontraba Stalingrado. Unos días después, unidades del 14º Cuerpo Panzer realizaron un sorpresivo y peligroso cruce que tomó desprevenido a los defensores. El 62º Ejército Soviético, posicionado justo en las afueras de la ciudad, se vio rodeado por sus enemigos. Ahora sus soldados se encontraban aislados sin poder entrar en contacto con el resto de sus camaradas puertas adentro. Y mientras tanto, los atacantes tenían ahora un camino directo hacia el interior de Stalingrado. German forces mounted up and resumed their advance, certain that the lightly defended city would fall quickly as squadrons of German Stukas and Heinkel bombers droned overhead to smash the city to burning ruins. Los germanos se vieron envalentonados por sus progresos. Siguiendo las órdenes de Hitler, avanzaron a buen ritmo hacia el sector industrial de la ciudad. La 16ª División Panzer, bajo el mando del general Hans Valentin Hube, consiguió ganar terreno rápidamente, adelantándose a las unidades de infantería. Pero esto probó ser un grave error. Los soldados a pie funcionaban como su soporte y ahora habían quedado atrás. Cuando los acorazados llegaron al complejo de fábricas de tractores de Stalingrado, se vieron sorpresivamente atacados por un terrible e inagotable fuego de alto calibre. En solo minutos, varios de sus tanques habían sido destruidos. Debido a esta ofensiva inesperada, Hube decidió ordenar un freno a su avance hasta que pudiera analizar la situación. El general nazi pensaba haberse topado con un fuerte soviético, decenas de unidades concentradas en la defensa de una sola posición. Pero para su amargura se trataba de un único grupo. Era el temido 1077º Regimiento Antiaéreo del Ejército Rojo. Ya había visto acción resguardando los cielos de Stalingrado contra los aviones alemanes. Pero ahora sus armas habían sido dispuestas para la eliminación de blindados, ya que el equipamiento antitanque escaseaba. Para tirar más sal en la herida de Hube, la mayoría de los 350 voluntarios que formaban el regimiento eran mujeres, gran parte de ellas recién egresadas del colegio secundario. Su edad promedio iba de los 18 a los 26 años. Formaban 5 batallones, cada uno con 3 baterías de 4 armas de 37 y de 85 milímetros. En total, 60 piezas de artillería defendían este importante sector de la ciudad contra los avances germanos. No contaban con infantería de soporte, por lo que debían ocupar esos roles ellas mismas, aunque no tuvieran el entrenamiento adecuado. Las armas de calibre menor no causaban daños graves a los tanques enemigos, pero otros vehículos ligeros eran hechos trizas bajo el fuego de la artillería antiaérea. La posición en la que se encontraban las mujeres estaba bien resguardada, por lo que los disparos de los alemanes no causaron muchas bajas, a diferencia de los proyectiles soviéticos. Decenas de acorazados nazis fueron aniquilados. Hube debió pedir ayuda a su cuartel general. Hombres, morteros, tanques y aviones bombarderos Stuka fueron trasladados a este sector de Stalingrado para eliminar a las mujeres del 1077º Regimiento. Frente a este masivo ataque y sin contar con refuerzos propios, las baterías soviéticas comenzaron a caer una por una. Sin embargo, por cada pieza destruida, las bajas enemigas eran el doble. La tripulación antiaérea sabía que no tenía chances de emerger victoriosa, pero aún así aguantaron las embestidas nazis, consiguiendo ganar tiempo para el resto de los defensores. La batalla duró aproximadamente 2 días. Cuando las fuerzas soviéticas estaban por desvanecerse, fueron sorpresivamente reforzadas por unidades irregulares.
Obreros de las fábricas armados con anticuados rifles datados de la Primera Guerra Mundial se dirigieron hacia donde resistían las mujeres para brindar su apoyo. Además, 2 tanques T-34, un modelo moderno y avanzado, fueron conducidos directamente desde su puesto de ensamblaje al frente para unirse a la lucha. Una sola unidad de la 4ª Batería destruyó 18 acorazados enemigos, 2 batallones motorizados y hasta 2 aviones. Estos son los registros alemanes, pero los números soviéticos son aún más sorprendentes. Según ellos, el 1077º Regimiento y sus refuerzos acabaron con 83 tanques y 15 vehículos enemigos, dispersaron a 3 batallones de infantería motorizada y derribaron aproximadamente 20 aviones. Todo esto en solo 2 días con armamento no diseñado para este fin. Puede que las cifras hayan sido exageradas con fines propagandísticos, pero no se puede negar la valentía con la que estas mujeres y hombres defendieron su ciudad. Aún así, el ejército alemán era demasiado poderoso, se encontraba mejor equipado y tenía acceso a refuerzos y a suministros. La batalla terminó con 37 piezas de artillería soviéticas destruidas y gran parte de su tripulación muerta o capturada. Solo unos pocos consiguieron escapar y reunirse con el resto de los defensores. The Germans were surprised to discover who was manning the flak guns after eventually wiping them out, and saw that all along they'd been fighting many girls who were barely out of high school. After the 2-day battle, the 16th Panzer Division, in what amounted to a rare compliment during the brutal Battle of Stalingrad, referred to the 1077's tenacious fighting women. Los combatientes del Ejército Rojo que eran convertidos en prisioneros de guerra tenían un difícil futuro por delante. Los nazis los veían como subhumanos, por lo que nunca recibían un buen trato. Eran trasladados a campos de concentración y puestos a realizar trabajos forzados por horas, sin acceso a comida, agua o higiene. Otros eran simplemente ejecutados sin ningún tipo de juicio y enterrados en fosas comunes o incinerados. Las mujeres capturadas en las batallas no fueron la excepción a esta sádica regla. Como se dijo, la Unión Soviética fue uno de los pocos países que utilizó a su población femenina como combatientes. Por esta razón, cuando los alemanes comenzaron a tener prisioneras en sus manos, muchos no supieron de qué modo reaccionar. Pero la mayoría sintió rechazo a lo que veían como un desafío de roles sociales. Las mujeres, según ellos, debían dedicarse a las tareas domésticas y estar lejos del contexto bélico. El único rol permitido en este ámbito era de soporte. De todas formas, se debe mencionar que esta visión no estaba muy alejada de la de los países occidentales como Inglaterra o Estados Unidos. Debido a esta anticuada postura, muchos generales decidieron que la única forma de tratar con estas combatientes era la ejecución. Miles fueron fusiladas por los nazis luego de su rendición. Algo que llama la atención es que, a diferencia de otras masacres, estas no fueron ordenadas por las SS o la Gestapo, que eran los organismos más crueles dentro del nazismo. En cambio, las directrices venían del ejército regular, que incluso alardeaba de su profesionalismo, distanciándose de los matones del Reich, como denominaban a los otros grupos. Es evidente que esta decencia no aplicaba a las mujeres soviéticas. The Germans had a derogatory name for female Red Army soldiers. They called them Flintenweiber, which loosely translates as rifle broad. Instead of being viewed as women in uniform, in the German military mind, they were indicative of the degeneration of communism, and they were the face of evil. Lamentablemente, también era común que estas muchachas fueran sometidas a abusos sexuales, a pesar de que los nazis veían a la población femenina de estas regiones como inferiores. Esto no evitó que miles sufrieran violaciones. Como los soldados que realizaban estos actos eran castigados por sus superiores y se los descubría, la mayoría fue asesinada luego del abuso para que no hubiera testigos. Debido a estos crueles y sádicos tratos, las mujeres soviéticas muchas veces preferían la muerte a la rendición, lo que las llevaba a luchar hasta el amargo final.
Aún rodeadas sabiendo que estaban prontas a caer, seguían disparando sus armas, parando solo cuando la munición se terminaba. Este fue el destino de muchas de las mujeres que formaban el 1077º Regimiento luego de los días de lucha. Morir en el campo de batalla. Pero a pesar de la cantidad de bajas y de las torturas sufridas a manos de sus captores, su esfuerzo no fue en vano. Ganaron tiempo para que el alto mando soviético fuera capaz de desplazar unidades al frente, estableciendo un perímetro en la zona norte de Stalingrado. También se consiguió reunir reservas para un eventual ataque sobre el flanco del 18º Cuerpo Panza y lograron que el 62º Ejército ruso entrara en contacto con sus camaradas. Gracias a estas maniobras, el sueño de Hitler de una victoria relámpago sobre la ciudad fue hecho trizas, y el Führer debió resignarse a una lenta y costosa guerra de desgaste. Es muy probable que si el regimiento hubiera colapsado sin oponer resistencia hasta el final, el curso de la campaña rusa habría resultado muy diferente. El número de hombres muertos y vehículos destruidos en los 2 días que duró el ataque hicieron que la 16ª División Panza de Hube debiera retirarse del frente para recuperar fuerzas. El general del 14º Cuerpo Panza, Werner von Wittersheim, fue relevado de su mando por orden directa del mismísimo Hitler debido a su fracaso en capturar el área industrial de Stalingrado. La batalla por la ciudad continuaría hasta febrero de 1943. La victoria soviética allí marcaría para muchos el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, donde el poderío nazi colapsó y nunca se recuperó. A pesar de las bajas sufridas aquí, el 1077º Regimiento recibió refuerzos y continuó sus acciones contra la invasión alemana hasta la rendición de estos en mayo de 1945. No es exageración decir que una parte importante de esta derrota fue gracias a la valiente acción de las voluntarias de esta unidad. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué otras mujeres conoces que hayan marcado el curso de una guerra? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.